aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas, pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Decía Ortega y Gasset: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. No estoy de acuerdo. Por lo menos en nuestra época, creo que lo que nos pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Tan importante como saber lo que pasa es saber la causa, porque si no, no se podrá nunca corregir. Hace ya muchos años, cuando dejé de estudiar y empecé a aprender, me convertí en un voraz devorador de libros. Tenía un gran maestro que me iba enseñando: ahora esto, ahora lo otro, lee esto, lee aquello. Me refiero a José Luis Martín Descalzo, y él me daba un tomo, una novela, un libro. Cada semana tenía que leerlo y después hablábamos. Y él me ayudó, por ejemplo, a descubrir a los grandes escritores franceses del siglo XIX, del siglo XX. Por desgracia, José Luis no apenas había entrado en los grandes escritores ingleses, ¿no? Pero los franceses los conocía muy bien. Uno de ellos, Léon Blois, entre otras obras, ¿no? El de La salvación viene de los judíos, tenía una frase que me produjo mucho desconcierto. Bueno, me costó trabajo digerirla y me ayudó mucho cuando la entendí. Dice Léon Blois, murió en el año 1917, dice: me cuesta trabajo perdonarle a la Iglesia que haya hecho a los pobres más pobres de lo que son. ¿Qué significa? La Iglesia ha hecho a los pobres más pobres de lo que son. Esto lo dice un católico francés. Los franceses piensan mucho, ¿eh? ¿Qué significa? Me costó trabajo entenderlo. En esa época, repito, yo había terminado mis estudios, todos mis estudios, y en esa época pensaba mucho el por qué nos está pasando en la Iglesia lo que entonces ya estaba pasando, que hoy pasa todavía mucho más. Analizando sobre cuál había sido mi formación, me di cuenta de que había estudiado más marxismo incluso que Biblia. Es decir, la formación de mi generación estaba siempre orientada al marxismo. No porque quisieran nuestros profesores hacernos comunistas, sino porque se pensaba, mi generación lo sabe perfectamente, que el comunismo era el futuro y que por tanto teníamos que aprender a convivir intelectualmente con lo que iba a ser el futuro. El futuro iba a ser el paraíso comunista, paraíso según ellos. Y teníamos que aprender a debatir, a dialogar, a convivir con lo que iba a ser el futuro. La cosa estaba a punto de caer, así se pensaba entonces. Después lo que cayó fue el muro, pero en aquella época, no olvidéis hasta qué punto toda la intelectualidad europea era de izquierdas, todavía hoy, pero en aquella época era absoluto. Si no eras de izquierdas, no eras nadie. A mí me tocó vivir los últimos años de Franco en la universidad aquí en Madrid y correr delante de lo que entonces se llamaban los grises. No porque yo saliera a las manifestaciones, sino porque si no corrías te daban con la porra. Es decir, vivíamos en aquel contexto absolutamente comunista desde el punto de vista intelectual. ¿Cuál fue la trampa del comunismo? Entre otras, con respecto a la religión, una frase que todos sabéis, habéis oído muchas veces. La religión es el opio del pueblo. Una frase típica de Marx con respecto a la religión. La religión es el opio del pueblo. ¿Por qué?
argumentaba Marx, ¿por qué la religión es el opio del pueblo? Porque entretiene al pueblo con el cielo. Le hace pensar en el cielo. No te preocupes si aquí sufres, porque en el cielo te lo recompensarán. O sea, las bienaventuranzas que acabo de leer. No te preocupes si no te pagan justamente tu salario. No te preocupes si eres un esclavo, si eres una mano de obra barata. No te preocupes si tu marido te pega y eres la señora en la casa. No te preocupes, en el cielo te recompensarán. Esa fue la tesis de Marx. Como consecuencia, por supuesto es una tesis falsa, pero fue aceptada, repito, por la intelectualidad. Es decir, todos aquellos que eran hombres de cultura lo asumían absolutamente. Tardó mucho, pero mucho, en que se abriera dentro del comunismo alguna grieta. Por ejemplo, Ernst Bloch con su Principio Esperanza. La gente pensaba esto, los intelectuales. Y la Iglesia empezó a pensarlo también. Y empezaron a reaccionar a la contra. ¿Que la religión es el opio del pueblo? Mentira. Os lo vamos a demostrar. ¿Y qué hizo la Iglesia, y no solo la Iglesia católica, para demostrar que eso era falso? Pues meterse de lleno en el mundo social. Vamos a demostrar que no es verdad que la religión es el opio del pueblo, y para eso vamos a comprometernos con las causas políticas, con las causas sindicales. Vamos a comprometernos, depende de los países, ¿verdad? A veces también con la revolución, pienso Latinoamérica, la teología de la liberación, y así vamos a demostrar que la religión no es el opio del pueblo, sino fermento de cambio. Esto es una rápida síntesis de la segunda mitad del 19, del 20. Pero hay más, algo peor todavía que esto. Como nos acusan de que la religión es el opio del pueblo porque hablamos del cielo, bienaventuranzas, repito, lo que hay que hacer es dejar de hablar del cielo. Ahí es donde ya entramos en picado. Ya no hay que hablar del cielo. Ya no hay que hablar del cielo. Todo en la tierra. Todo aquí, aquí. Aquí los premios, aquí los castigos, todo aquí. Y si ya no hablamos del cielo, evidentemente tampoco hablamos del pecado, ni del juicio. Es decir, de que un día te vas a encontrar con nuestro Señor, amoroso, Padre, pero al fin Señor y juez, y te va a decir: lo que has hecho el más pequeño me lo has hecho a mí, y lo que no lo has hecho no me lo has hecho a mí. Ven bendito de mi Padre o vete maldito de mi Padre. No hablamos del cielo, no hablamos del examen, no hablamos de la justicia divina. Es decir, hemos hecho, probablemente con la mejor buena voluntad, pero hemos hecho una religión atea. Y no renuncio a la palabra. Con la mejor buena voluntad, una religión atea. ¿Por qué? Porque es una religión, como se llama, inmanente. Todo tiene que hacerse en esta tierra. El cielo, si existe, y si existe solo para unos y no para todos, largo me lo fiáis. Como no somos el opio del pueblo, todo tiene que ser social. Iglesia, ONG, actividades sociales, pero nada de predicar lo que sea moral, salvo la moral social, prácticamente ninguna. La consecuencia es espantosa, repito. Porque, primero, estamos yendo en contra de Jesucristo. Las bienaventuranzas son una continua apelación al cielo. En el cielo se nos va a pagar. Si no creemos en el cielo, entonces ¿en qué creemos? Primero, contrarios a las enseñanzas de Jesucristo. Hemos perdido la fe. Segundo, es algo que me produce siempre estupor. Yo no sé en qué mundo viven. A lo mejor en aquella época vivían en otro mundo, pero hoy en día la Iglesia no tiene poder ninguno. Ninguno. ¿Puede la Iglesia, por ejemplo, y está actuando los obispos de Venezuela, ¿puede la Iglesia acabar con Maduro, que es un tirano sangriento? Pues no, pues no. O sea, si es que nuestro poder es muy pequeño, algo es, puedes tener un comedor para transeúntes, puedes tener, donde los tienes, hospitales económicos, digo, donde los tienes, puedes tener colegios donde los tienes, económicos. Bueno, sí, pero esto son gotas de agua en el océano. Es decir, la Iglesia se lanza a hacer obras sociales que ha hecho siempre. Por otro lado, ahí están los fundadores de las órdenes religiosas, y se olvida de hacer aquello que solo ella puede hacer y que solo ella debe hacer, que es preparar a la gente para una realidad, la realidad del cielo o del infierno.
Cuando yo voy a la compra, soy el que hago la compra, miro en el producto la fecha de caducidad. Creo que lo hacemos la mayoría, sobre todo si están en oferta. Todos nosotros tenemos una fecha de caducidad. No está escrita, no la llevamos en la piel. Sería terrible, ¿eh? Pero todos tenemos una fecha de caducidad. Todos vamos a morir. Y esto no nos lo dice nadie, pero es la realidad. Se mueren los nuestros. ¿Y no nos va a tocar a nosotros? ¿Cuándo? No lo sé. Nos va a tocar. Oiga, nos va a tocar. Y si no hay vida eterna, lo hemos escuchado en la segunda lectura de boca de San Pablo, somos los más desgraciados de los hombres. Si Cristo no ha resucitado, es decir, si no hay vida eterna, somos los más desgraciados de los hombres. Pero dice San Pablo, pero Cristo resucitó. Pues tendremos que decirlo, porque esta fecha de caducidad que tenemos, el día de nuestra muerte, no es la definitiva. Vamos a vivir eternamente, para el premio o para el castigo. Tendremos que prepararnos para esto. Yo no puedo resolver, y ya quisiera, los problemas del hambre, de la injusticia, de la guerra, de la violencia. No lo puedo resolver. Puedo ayudar a esta persona, pagarle las medicinas a ese venezolano. Puedo ayudar al otro. Sí, una gotita de agua, una gotita de agua. En cambio, yo sí puedo ayudar a las personas a que vivan eternamente, encontrándose con Cristo. Y esto es lo que sabían nuestros mayores y nosotros hemos olvidado. Además, pongamos el ejemplo y el caso de la pobreza, el hambre, vale, no es lo único, vale. Vamos a entenderlo mejor si en vez de hablar de eso, hablamos de otra causa de sufrimiento, la enfermedad. Suponte que tienes un magnífico sistema sanitario, en España lo tenemos. No digo que sea perfecto, pero es muy bueno. Y suponte que tienes un profesional excelente, amable además, que acierta en el diagnóstico, en el tratamiento, estupendo. Pero no es que te curas al día siguiente. Mientras una cosa y otra, tú estás sufriendo. Todo eso no vale para nada. Es decir, mientras tú te curas, alguien tendrá que decirte, dale sentido a tu sufrimiento. Y ese alguien no puede ser el médico, porque él no está para eso. Ese alguien tiene que ser el sacerdote. Dale sentido a tu sufrimiento, dale sentido. Tiene valor, tiene sentido. Eres anciano. Te podrán decir, mira, si te tomas no sé qué, pues las rodillas te van a doler menos. Si te tomas no sé cuántos, vas a tomar un producto que a lo mejor no hace falta que vayas tanto al baño. Bien. ¿Y mientras tanto? Y además, alguien tendrá que dar sentido a tu sufrimiento. Lo mismo la pobreza. Por eso decía León Blois, la Iglesia ha hecho a los pobres más pobres de lo que son. No porque no les diera de comer, sino porque no les ayudaba a dar sentido a su sufrimiento. No les ayudaba a dar sentido a su pobreza. Es decir, tenemos que luchar contra la enfermedad, tendremos que luchar contra la pobreza, porque la enfermedad es un mal y la pobreza es un mal, y todo lo que hace sufrir al hombre es consecuencia del pecado original, y es un mal del pecado original y de los pecados de los hombres. Tendremos que luchar contra el sufrimiento, y mientras tanto, ¿y cuando no podemos resolverlo? Y cuando no puedo resolver los problemas de los venezolanos, y cuando no puedo resolver los problemas del hambre, y cuando no soy nadie para resolver los problemas de mi ser querido que está enfermando y que muere, y mientras tanto, ¿qué? Eso es lo que se nos ha olvidado hacer. ¿Estás sufriendo? Mira las bienaventuranzas. El cielo existe y tiene un valor eso que estás haciendo. Lo puedes hacer, ofrecer al Señor, unirte al Señor en esa cruz que tienes en ese momento. No eres un paria, no eres un inútil, eres un anciano pero no eres un inútil, eres un enfermo pero no eres un inútil, eres un pobre pero no eres un inútil. ¿Por qué? Porque puedes unir tu pobreza, tu sufrimiento, tu enfermedad, la ruptura de tu hogar, la decepción que te producen tus seres queridos, todo lo que es dolor, puedes unirlo a Cristo crucificado, que en la cruz se llevó consigo todos los dolores de los hombres y los transformó en amor y en resurrección. Esto es lo que yo tengo que deciros. Las bienaventuranzas tienen sentido porque hay vida eterna. Claro que tendremos que luchar, repito, contra el hambre y contra la guerra y contra la injusticia. Por supuesto que sí, porque si no el Señor no nos hubiera dicho, dadle vosotros de comer. Claro que tendremos que luchar contra eso. La Iglesia lo ha hecho siempre. Pero mientras tanto, al que tiene hambre, al que está enfermo, al anciano, al abandonado, le dice, estás con Cristo. Tu sufrimiento, tu dolor, tu lágrima tiene sentido y hay recompensa en la vida eterna.
yo no soy comunista. Y no lo soy, entre otras cosas, porque soy de una generación que le tocó vivir todo el mundo intelectual comunista. Y me di cuenta de la trampa que había. Muchas cosas vi en aquella época en que tenía 18 años. Tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es esto, las bienaventuranzas. Dichoso tú cuando tienes un problema. Dichoso tú. Vamos a solucionar el problema. Intenta solucionar el problema. Vete al médico, toma las medicinas. Pero dichoso tú cuando tienes un problema, porque puedes unirte a Cristo y Él te lo recompensará en la vida eterna. Que así sea.